La nueva Twistar versión 4 modelo S. También tenemos la WRGB2, todo un clásico ya que conocemos. No vamos a hablar ni de cuál es mejor ni cuál es peor. Sabéis que me gusta mucho dejar al gusto personal de cada uno, pero lo que sí podemos hablar es de rendimiento medido real y deciros que me ha sorprendido bastante esta nueva pantalla. Buenas amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo, y como veis vamos a hablar de la nueva Twistar versión S modelo 4, la tope de gama de la casa Twistar. Evidentemente en este vídeo vamos a hablar especificaciones y descripción general, así como primeras impresiones. No podemos pasar sin ver el tema del dimmer o controlador comparado, creo que es algo que deben de mejorar, opinión personal. E igualmente la vamos a comparar con la Chihiros WRGB2, y aquí más que opinión personal va a ser dato real, puro y duro, y vosotros podéis juzgar por vosotros mismos. Y finalmente os haré una comparativa de posicionamiento general a día de hoy entre Twistar y Chihiros para saber dónde está cada una en función a su rendimiento. Bien, pues empezando entonces, descripción de la pantalla. Evidentemente gama alta, pantallas desde mi punto de vista son para altos, muy altos requerimientos en realidad. Cuerpo de aluminio, color titanio, la verdad es que muy bonita en persona. Cuerpo de difusor, como veis aquí, para el tema de disipar la temperatura. Esta parte sí que es de plástico, también hay que decirlo, igual que los soportes, muy logrados el color, pero en realidad también son de plástico. Aquí podéis juzgar si es mejor, si es peor, o si en vez de tener uno de hierro, al dar un golpe a uno de estos cristales lo puede romper o no. Pero ya digo, esto es cuestión de gusto personal, evidentemente. Y en realidad son pantallas de especificaciones de un solo canal, no TN4, es RGB más Orange o fósforo, como llaman ellos, pero es de un solo canal, porque en realidad si tú la dimeas va todo a canal único. Y eso sí, la gente de Twistar te dice que han estudiado el espectro para que sea el más óptimo para favorecer la fotosíntesis, y después de 2 semanas pues la verdad es que rinden muchísimo, y el acuario va como un tiro con esta pantalla ahora mismo al 50% de su rendimiento. Cosas que decir. Lo primero, cuando la puse es un espectro que me llamó mucho la atención, vi mucho verde, resalta mucho el color, me asusté realmente porque estás acostumbrado a otras tonalidades, pero una vez que ya se me ha hecho el ojo, la verdad es que me encanta, también hay que decirlo, y es cuestión de tiempo y adaptación. Es decir, si tú la compras y no tienes nada que comparar, te va a encantar. Si tú comparas con otra cosa, pues siempre lo nuevo nos extraña. Ahora, más cositas. El dimmer, ahora haremos un apartado específico del propio, pero decir que de primeras tiene su programación, 6, 8, 10 horas, regulamos la intensidad y hace efecto amanecer, anochecer. Si como yo en mi caso lo tengo puesto a un enchufe inteligente, de primeras cuando lo enchufas y lo apagas parece que no guarda la programación y se apaga, pero no, la retiene, y aunque es un enchufe inteligente, al menos la parte de efecto amanecer te la hace. Eso sí, la de anochecer, si quieres hacerlo, tienes que usar la programación predefinida. Y bien, haciendo mención más específica al tema del dimmer, como hemos dicho, tiene 7 tonos. Primera cosa que no me gustó, porque echaría en falta un dimmer, ya sea Bluetooth o ya sea Wi-Fi, como otras pantallas de la competencia, sobre todo, vamos a ser claros, para pantallas de alta gama, al menos es lo que los usuarios estamos acostumbrados. Y el 50%, si tienes 7 toques, pues el 50% pesaríamos que es el toque 4, y medido con el aparato de par en realidad es el toque 5. Si tú no tienes un aparato de par, que no es lo normal, como es mi caso, resulta muy difícil saber el porcentaje que estamos usando de intensidad. Eso con el dimmer Wi-Fi puedes ajustar el porcentaje que tú quieras. Cosa buena, como veis, viene totalmente intercambiable, entonces se puede sustituir por ese dimmer Wi-Fi compatible. Y sobre todo aquí imagino que es una cosa de empresa, cosas que a mí se me escapan, pero si este repuesto que te incluyen y en la tienda web de recambio vale 20 pavos y el dimmer Wi-Fi compatible en la tienda de recambio o para comprarlo vale 20 pavos, creo que no es una cuestión de dinero, sino que es una cuestión sencillamente de marketing.
Dicho eso, yo para mí echaría en falta esa precisión o regulación, a decir, la quiero poner al 60, al 55, al 40 y tantos por ciento, porque pantallas de alto rendimiento para mí sí que lo veo necesario, pero bueno, digamos que con el Lime se puede funcionar y se puede intercambiar, pero para mí gran punto negativo, aunque se regulan muy bien con esto, pero creo que pantallas, y repito, de alta gama, deberíamos tener un control más fino sobre ellas, aunque sean de un solo canal como es el caso. Y ahora me vengo aquí, como veis, la WRGB2 que tenemos. Os voy a dejar a ambos lados del vídeo las pruebas que hice en este mismo acuario a la misma altura, al 100% ambas. Y aquí decir una cosa, evidentemente soy consciente de que ha dado mucho más par la Twinstar que la Chihiro. Evidentemente no me gusta ser hipócrita y esta Chihiros tiene meses de uso y podría haber pedido un pequeño porcentaje de eficiencia de los LEDs. Evidentemente con una pantalla nueva podrían tener un par mucho más parecido y eso sería la comparativa, pero sabéis que tengo que trabajar con lo que tengo en casa. Pero si me decanto, aparte de estas pruebas y siendo consecuente con lo que estoy diciendo, que el rendimiento ahora mismo de Twinstar en esta versión, y repito, tanto una como la otra para mí son pantallas de altos, muy altos requerimientos, pero hay un dato que es el PUR. Del PUR nunca os he hablado, pero para que lo entendáis fácilmente es ese porcentaje de par que se está usando eficientemente. Me ha sorprendido que usando esta, evidentemente, todos los canales a la misma intensidad, igual que la otra, para poder hacer una comparación, el PUR de esta es el 62, el otro es el 70%. Es decir, tiene la Twinstar mayor eficiencia o aprovechamiento a la hora de favorecer fotosíntesis de plantas. Por eso digo que aunque dando el mismo par o un poquito más la Chihiros, por ese PUR está siendo más eficiente o está dando más rendimiento, en este caso la nueva Twinstar. Es decir, ese LED orange o fósforo tiene función, así como el estudio que han hecho de diseño del espectro es eficiente realmente. Es algo que me ha sorprendido mucho y, como digo, sencillamente es algo que además hemos tenido la suerte de poder medir y comprobar por nosotros mismos. Y evidentemente, para terminar, una aclaración que quiero hacer: habréis visto que las medidas de par en fondo daban muy bajito. Siempre os tengo dicho que para proyectos de altos requerimientos necesitamos mínimo 100-120 para tapizantes exigentes como la Cuba. ¿Por qué en esta prueba dan tan bajito? Porque la pantalla, como veis, está muy alta, los LED tanto de una como la otra abren 90 grados y eso difumina o disipa mucho la intensidad de la energía. Por eso en esa prueba es válida, por no descolgar esta pantalla, pero daba por eso sobre 60 y tantos, 70 en base. En realidad es por la altura. Como habéis visto, os voy a dejar otra prueba medida en ese otro acuario, donde cuando está la pantalla más bajita y al 60-70% da mucha más intensidad, ¿vale? Pero dicho eso, y aprovechando el vídeo de iluminación, truquito: si tenéis pantallas que no son dimeables o regulables, subirlas en altura es una forma de regular su intensidad lumínica cuando tenemos exceso de luz en los proyectos. Dicho esto, y para terminar disfrutando del acuario, no olvidemos que todo esto se hace para disfrutar y evidentemente pedazo de pantalla, ¿vale? Posicionamiento global: yo sabéis que tengo una Chihiros WRGB2, la de 1500 litros, la tengo ya 4 años. Pues digamos que sencillamente por experiencia previa esa pantalla la vamos a poner como que es el 100% de rendimiento, porque es una señora pantalla. No vamos a decir nunca lo contrario que hemos explicado aquí siempre. Sabéis sus especificaciones y aquí vamos a hablar todas a 60 centímetros para comparar. La WRGB2 de 60 centímetros, repito, sería el 100% de rendimiento, por poner un número de partida, y vale entre 215 y 230 euros. Por encima vamos a poner la WRGB2 Pro, que esa ya es un tope, no tiene comparativa ahora mismo en otras marcas. Y sabéis que aquí en casa la hemos medido, por suerte, hemos tenido la suerte de hacer la comparativa. Yo en su día pensaba que iba a dar un 5 o un 10% más de rendimiento, la pudimos medir
tarjetita que os dejo y me sorprendió porque da entre un 30 y un 35 más de rendimiento que da que la WRGB2. Evidentemente también es curioso que su precio son unos 315-330 euros. Estás pagando ese rendimiento. Aquí quiero llegar en este razonamiento, que más que mejor o peor, que muchas veces es cuestión de gusto personal, y otros accesorios, lo que quiero es que veáis que tanto pagas, tanto rendimiento compras, y eso también es una buena forma de comparar lo que estamos usando o lo que estamos adquiriendo para nuestros proyectos. Evidentemente aquí parte de opinión personal y parte de opinión personal, entre comillas, porque también todo esto ha sido medido. Por otro lado, si nos vamos dentro de Chihiros a la WRGB2 Slim, como ya os expliqué un día, la diferencia es que la Slim tiene 2 filas de LEDs, la WRGB2 tiene 3 filas de LEDs. Recordemos que, como os he explicado muchas veces, WRGB en realidad no son, porque estas son RGB, siendo la única WRGB de 4 canales la Pro, pero el rendimiento de la Slim es un tercio menos que la WRGB2, es decir, un 66,6 para redondear un 67%. Curiosamente, esa pantalla en 60 centímetros vale unos 145 euros, es decir, casi un tercio menos, repito. Y aquí mi argumentación de que estamos comprando o pagando el rendimiento real que estamos adquiriendo. Dicho esto, pues ahora vamos a posicionar la gama Twistar nueva en función de lo que hay de Chihiros. Evidentemente, por debajo, para bajos o medios requerimientos, tenemos de Twistar y de Chihiros tanto la serie B de una como de otra, que las podemos también regular, etc y dimear, y repito, son pantallas que van a ir muy bien para bajos medios requerimientos. La C de Twistar estaría un poquito por encima de estas dos, pero por debajo de la Slim, como es evidente en este caso. Ahora, ¿dónde meteríamos la nueva serie E? La EA vale 100 euros. Como veis, va a estar un poquito por debajo, por lo que os digo, de la Slim, pero por pruebas de rendimiento compartidas con nuestro amigo Raúl de Retules y con la gente de MyFitRoom, que sabéis que hicimos un directo y hablamos de todo esto, da un rendimiento que en realidad está muy cercano a la Slim, pero un poquito por debajo. Repito, 100 euros de la EA frente a 145 de la otra, y repito una vez más, hablando siempre de la gama de 60 centímetros, pero todo esto es extrapolable a la que vosotros queráis comprar. ¿Cuál para mí, o es la que yo quería en su día aquí probar o comprar, que era la EC, que es un modelo extendido, más avanzado, con más requerimientos de la EA, por así decirlo? Justamente vale 150 pavos, y esa estoy seguro que en rendimiento, por lo que aporta ese LED naranja, va a estar un poquito por encima de la Slim, ligeramente, 150 pavos, como estoy diciendo, y además también da un poquito más de PUR que la Slim, creo que es un 62-63 frente a un 64-65, etc. Como veis, son pequeños detalles que es lo que me hace posicionarlas calidad, precio, rendimiento un poquito por encima. Ya os digo, parte de opinión personal, parte medido con el aparato de par entre diferentes compañeros. Y finalmente, y para cerrar este vídeo, pues nos quedaría el tema de la Twistar versión o modelo S. Esta tope de gama que saldría a competir, que para mí no hay competencia, pero bueno, como a todo el mundo nos gusta ponernos a competir, la pondríamos con la WRGB2, y por lo visto, y como habéis visto antes, pues para mí está ahora mismo a día de hoy un poquitín por encima de la WRGB2. Evidentemente está un poquitín por encima por rendimiento y por precio, porque esta pantalla son 190 euros frente a 215-230 según comercios. Y aquí, para terminar un poquito el vídeo, pues crítica para los dos, porque como sabéis soy aficionado independiente, donde a igualdad de precios pues podéis elegir vosotros, pero calidad-precio creo que en este caso evidentemente han recortado plástico de las patas, etc. Y el tema del dimmer, que es para mí el gran punto negro, al menos en el mercado nacional de España nuestro, para lo que estamos acostumbrados los consumidores. No sé, a nivel mundial les puede ir muy bien con ese dimmer,
pero a nivel nacional, como la comparativa o la competencia de Chihiros, por eso aquí le mandamos ese dimmer Wi-Fi o Bluetooth para poder regular la intensidad de manera más fina. Por otro lado, para Chihiros igualmente que no se suban a la parra porque la competencia ha llegado, es real y el rendimiento sin duda alguna lo tiene esta pantalla. Y ya para terminar, vista general, espero os haya gustado el vídeo de esta comparativa. Evidentemente lo que pretendo con ello es que tengáis toda la información a la hora de elegir una nueva pantalla para vuestros proyectos de acuario plantado. Como veis, tenemos desde las Twistar y Chihiros serie B para bajos medios requerimientos. Tenemos tanto la Twistar C como E como la Slim para medios altos, sobre todo dependiendo de la altura de la urna, porque muchas veces eso también es determinante. Y evidentemente tenemos la S de Twistar o la WRGB2 para mí pantallas de altos, muy altos requerimientos en realidad, y evidentemente la WRGB2 Pro, pues eso es otra categoría que evidentemente, como os he dicho, también se paga. Dicho esto, espero os haya gustado el vídeo. Ya sabéis, dejar vuestros me gusta, vuestros comentarios, suscribiros. También tenemos la función miembros de canal, diferentes redes sociales. Pero ya sabéis que aquí lo importante es aprender y mejorar. Y hoy en el tema de la iluminación, y os repito, si tenéis duda de todo esto, buscar sección de iluminación del acuario plantado. Nos vemos en el próximo vídeo, pero la verdad es que muy contento con el rendimiento y cómo está este proyecto con esta nueva Twistar Serie S. ¡Hasta luego, amigos!